iglesia amada y los hermanos que de cualquier lugar pues estáis viéndonos también, estáis aquí con nosotros en espíritu y también de corazón. Pues alabamos a Dios juntos, damos gracias por estar conectados y damos gracias al Señor por poder en espíritu verdaderamente poder estar juntos y poder transmitir la palabra, poder que el Señor nos transmita la palabra y que pueda hacer en nosotros esa bendita obra que solamente Él puede hacer. Amén. Vamos a orar al Señor un momentito. Señor, te damos gracias por poder estar aquí en esta hora, por poder conectarnos. Gracias, Señor, porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre y estamos unidos en la red, Señor, donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás con nosotros. Padre, y pedimos en el nombre de Jesús que tú te glorifiques, Señor, también de esta manera, Padre, que podamos, Señor, pues llegar, Señor, a las cotas que tú quieres, amado Dios. Te damos gracias por todo, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Pues la palabra que el Señor me ha dado para compartiros la he titulado Lo que yo creo construye. Alabado sea el Señor. Y vamos hay un texto en la palabra que está en 2 de Corintios capítulo 4, verso 13, que dice así, un texto, un trozo de la palabra, dice: creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Creí. Hablamos lo que creemos. Lo que no creemos no lo hablamos. Y el Señor quiere que creamos verdaderamente su palabra. Amén. Porque su palabra es la verdad. Y su palabra es lo que construye. O sea, lo que yo creo construye. ¿Qué estamos construyendo con lo que estamos creyendo? Amén. Entonces, Dios quiere que construyamos cosas buenas. Dios quiere que construyamos incluso milagros. Alabado sea el Señor. Como vamos a ver hoy en la palabra, vamos a ir investigando en las palabras que vamos a compartir hoy y vamos a ver verdaderamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren que cuidemos nuestra fe. Amén. Verdaderamente andemos en la fe que Jesús nos transmitió. En el mismo pasaje de Mateo 28, 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O sea que Padre, Hijo y Espíritu Santo están involucrados, están unidos en que tú y yo verdaderamente creamos lo que Él nos dice que creamos. Amén. Que no creamos otra cosa, sino que creamos verdaderamente su palabra, creamos sus mandamientos, creamos sus consejos. Alabado sea el Señor. Y que podamos verdaderamente andar de esta manera, andar en Él. Amén. Como Él anduvo, también dice la palabra. Andar como Él anduvo. Alabado sea el Señor. Los profetas andaban en la palabra que ellos habían recibido. Los profetas andaban en la palabra que habían recibido. No andaban en sus propias palabras, sino que andaban en la palabra que habían recibido de la parte del Señor. Amén. Tenemos el ejemplo del profeta Elías en 1 Reyes 17, versos del 2 al 4. Vemos que había una crisis tremenda en el país, una crisis moral en aquel tiempo, había una crisis espiritual, se estaban adorando imágenes, se estaban
sobre todo Baal, Asera, y se estaban practicando cosas terribles. Y Dios, la verdad que yo un poco veo que, claro, que no creemos que sea Dios quien manda estas cosas. Por ejemplo, el coronavirus. No creemos que sea Dios el que manda estas cosas. Pero yo creo que no es que Dios quiera mandarlas, es que nosotros a veces merecemos estas cosas. Desgraciadamente ocurre así. Hay una ley que todo lo que el hombre sembrar, eso segará, y si nos fuera bien haciendo el mal, nadie nos corregiría, y esto sería un caos. Pero igual en aquel tiempo Dios mandó sequía, porque el pueblo estaba completamente desenfrenado, yendo en contra de Dios completamente. Entonces Dios manda una sequía por 3 años. Y es por boca del profeta Elías que Dios dice, voy a mandar una sequía, y hasta que yo no hable otra vez, no lloverá, dijo el profeta Elías. Pero este pasaje de 1 Reyes, capítulo 17, versos 2 al 4, Dios le dice al profeta Elías, vete al arroyo de Kerit, y allí he mandado los cuervos para que te sustenten. Cuervos, ojo, para que te mantengan de carne y de pan. O sea, Dios a mí me sorprende de tal manera cómo Dios puede hacer esas cosas que solamente Él puede hacer. Que unos cuervos que se pelean por la comida entre ellos, que roban la comida donde pueden, que sin embargo cuando Dios ordena que vayan y alimenten a su siervo, como ocurrió, los cuervos iban cada mañana y cada tarde a llevarle al profeta Elías su mantenimiento de pan y su mantenimiento de carne. Alabado, de pan y carne, alabado, es decir, no he dicho mal. Y bebía de aquel arroyo que allí había. Gloria al Señor. Y yo cuando, el otro pasaje que vamos a leer es ya en el verso 8 y 9, que resulta que el arroyo aquel se seca, cada vez había un poco de agua hasta que se llega a secar, y resulta de que Dios manda, como el agua se estaba secando, Dios manda a Elías, le dice, ve a Sarepta de Sidón, porque allí he dado órdenes a una viuda para que te sustente. Una viuda. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y entonces, pues, resulta de que Dios manda a una viuda, pero no era una viuda que era millonaria. Porque si hubiera sido una viuda millonaria o con recursos, oye tú, Dios trabaja como nosotros, pero no era así. Sino que era una viuda que solamente le quedaba una porción de harina y un poquito de aceite. Alabado sea el Señor. Y a mí me sorprende mucho cómo actúa Dios, que manda al profeta Elías a que una viuda en la ruina, porque cuando el profeta Elías le dice, dame un poco de comer, dice, mira, si solamente me queda un poquito de harina y un poquito de aceite, y iba a preparar el último panecillo para mi hijo, para mí. Dice, pues mira, te digo que hazme una pequeña torta, a mí eso es lo que me agrada de Dios. Que no le dice Dios, no le dice el profeta a la viuda, dame a mí ese pan, que después yo te daré más, sino que le dice, hazme una pequeñita torta. ¿Por qué ha dicho Dios que
la harina y el aceite no va a escasear, sino que seguirás teniendo harina y aceite todo el tiempo. Dios no te va a faltar si a mí me das esa pequeñita torta. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. A mí me sorprende Dios mucho. Amén. Pero yo lo que veo aquí, lo que quiero que en esta tarde, gloria al Señor, podamos intronizar en nuestro corazón, es que lo que yo creo construye. Y cuando Dios habló al profeta Elías, vete a aquel arroyo que los cuervos te van a sostener, Elías creyó que los cuervos le iban a sostener. Y cuando Dios le manda al profeta Elías ver que una viuda, que al decir viuda ya se sabía, una mujer viuda tenía pocos recursos, te va a sostener, Elías lo creyó y fue allí. Y aunque tenía muy poco, Elías sabía que Dios iba a responder. Y eso es lo que me encanta, ¿amén? De Dios. Eso es lo que me gusta de la palabra de Dios, que nos reta. Aunque tengamos poco, aparentemente casi nada, pero Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Y si tú crees la palabra, vas a construir en Dios. Alabado sea el Señor. En Ezequiel 37 es la visión y la profecía que Dios le da al profeta Ezequiel de que profetice sobre huesos secos y que aquellos huesos recibirían vida una vez que él hablase a aquellos huesos. Aquellos huesos estaban sequísimos y estaban esparcidos. ¿Cómo iban a cobrar vida unos huesos esparcidos? Pero sin embargo, Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos, háblales vida a esos huesos. Alabado sea el Señor. Y cuando el profeta empezó a hablar palabras de vida sobre esos huesos, dice que esos huesos empezaron a temblar y empezaron a juntarse cada hueso con su hueso y que después empezó la carne a subir en esos huesos, empezó los nervios, empezaron todo a ponerse en su lugar, la piel incluso a cubrir los huesos y se hicieron personas. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Y eso es lo que me encanta de Dios, que cuando creemos a Dios, las cosas suceden. Pero tenemos que creer a Dios. Tenemos que creer a Dios. Amén. Aunque las cosas aparentemente no tengamos. O sea, porque unos cuervos, ¿cómo iban a mantener a una persona? Una viuda pobre, ¿cómo iba a mantener a un profeta? Pero sin embargo, Dios es así. Alabado sea el Señor para siempre. En 1 Corintios 1:18 dice así la palabra del Señor. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Es poder de Dios. Aleluya. O sea, la muerte de Jesús. ¿Por qué creemos que fue Jesús el que se dejó crucificar? Para nosotros es poder de Dios. Para nosotros es vida. Esa muerte nos da vida. Alabado sea el Señor para siempre. O sea, lo que yo creo construye. Y primeramente construye en mí, para que pueda construir también en otros. Alabado sea el Señor para siempre. En Gálatas 2:20 dice así una palabra tremenda. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, alabado sea el Señor, o sea, en esta vida, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alabado sea el Señor para siempre. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Gloria al Señor. Amén. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí.
Aleluya. Y esto lo debemos de creer. Ya no vivimos la vida vieja. Ahora vivimos una vida en Cristo, una vida nueva. Amén. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tenemos una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios ahora ya en Cristo nos habla, nos da órdenes. Estamos en Cristo. Dios te habla a ti. Dios me habla a mí. Aleluya. Cada mañana nos dice, esfuérzate y sé valiente, levántate. No te quedes en la cama. A veces está en la cama muy bien. Amén. Pero tenemos que esforzarnos, levantarnos. Amén. Ir a hacer la voluntad de Dios. Trabajar, estudiar, servir, hacer la voluntad de Dios, en una palabra, amén. Levántate y resplandece, también dice la palabra de Dios, ¿no? Aleluya. Dios le dijo a Abraham, Génesis 12:1, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él salió porque escuchó a Dios. Él no sabía siquiera dónde iba, pero salió porque escuchó la voz de Dios. Dios nos habla a cada uno de nosotros, pero si yo creo la palabra, construyo en Dios, hago un camino, o sea, como dijo el poeta, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. A veces no hay camino, a veces tienes que hacerte tú el camino. Pero si escuchas a Dios, haces el camino, amén. Además, gracias al Señor, nosotros no hacemos un camino nuevo, sino que ya el camino está hecho, porque primero lo cruzó Jesús, amén. Lo hizo Jesús. Nosotros pisamos sus huellas. Por donde nosotros vayamos, ya Jesús estuvo allí. Alabado sea el Señor. La palabra que oigamos, ya Jesús la oyó primero. Amén. Ya siempre vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Nunca Dios habla lo mismo. Porque todos no necesitamos las mismas órdenes. Porque somos diferentes. Y porque tenemos diferente función. A Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Sin embargo, al gadareno le dijo, ves a tu tierra, ves a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. El gadareno necesitaba ir a su casa. Sus amistades, sus familiares necesitaban ver una vida restaurada por Dios. Amén. Abraham era un hombre que ya estaba hecho. Dios tenía que trabajar un poquito más en él, pero no era una persona poseída. Pero sin embargo el gadareno sí. Amén. Y tenía que demostrar a los suyos que era una persona que Dios había restaurado. Alabado sea el Señor. No había otro mejor para predicar en Gadará que el gadareno. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces él creyó, aleluya, y fue. Tú vives en tus propios milagros. Alabado sea el Señor. Tú vives tus propios milagros. Cada uno de nosotros hemos experimentado cosas de Dios. Cada uno de nosotros hemos experimentado palabra de Dios. Hemos creído palabra de Dios. Yo recuerdo cuando Dios le habló a Marisol, no vayas a Sevilla, que aquí te gozarás en la iglesia con los hermanos. Y porque ella quería ir a Sevilla, pero no era el momento. Y Dios le habló. Desde su interior, la voz del Espíritu Santo le habló, una voz audible que ella se sorprendió. Aleluya. Dios habla. Amén. A mí una vez, ya lo he dicho varias veces, salió una imagen de la pared de mi habitación y me dijo, vas a tener un hijo. Yo, claro, no me sorprendió. Porque yo le había pedido a Dios un hijo. Tenía 2 hijas, y yo quería un hijo. Yo le había pedido a Dios un hijo. Entonces, cuando el ángel me dijo, vas a tener un hijo, no me sorprendió, porque era un ángel, era un rostro.
Yo había leído ya lo de, pero no sé si en aquel momento había leído ya lo de la escritura en la pared de aquella mano, pero ahí me salió un rostro de la pared y me dijo, vas a tener un hijo, y desapareció otra vez. Alabado sea el Señor para siempre. Y lo creí, amén, lo creí después concibió Marisol, lo creímos los 9 meses que vinieron, y efectivamente era un hijo, como Dios había dicho a través de aquel ángel. Aleluya, lo creí. O sea, creí en ese milagro, creí en esa palabra que construyes. Si yo creo, construyos. Y yo creo, construyes. Si tú crees, construyes en Dios. Alabado sea el Señor. Creí cuando Dios me dijo, estando aplastado por aquella pieza de 1200 kilos, creí que Dios me dijo, tranquilo, que yo estoy, aún en este momento estoy contigo. Y aquella palabra fue como si las piezas se me hubieran quitado de encima. Creí. Cuando Dios te habla, puedes creer. Porque Dios es fiel a su palabra. Además, cuando Dios habla, ¡wow! Es tremendo. Amén. Y en esa palabra tenemos que construir, tenemos que buscar palabra de Dios para que construya lo bueno en nuestras vidas. Esos milagros que necesitamos ver para creerle más a Él, para estar más cerca de Él, para creer más como Él. Amén. Para creer más como Él, para ser más como Él. Aleluya. Gloria sea al Señor. No podemos andar en la fe de otros, aún en la fe de Jesús, si no lo creemos. Hay muchas personas que creen en Jesús. Creen en Jesús. Creen que Jesús estuvo en la tierra, creen que Jesús lo crucificaron. Creen en la persona de Jesús, que Jesús es historia, hace 2000 años. Creen en Jesús como historia, pero no creen a Jesús. No andan en sus pisadas. Necesitamos creer en Él, creerle a Él. Necesitamos poder andar en esa fe de Él, pero que la lleguemos a hacer nuestra. Porque solamente Jesús andó, Jesús multiplicó, Jesús hizo, pero Jesús quiere que tú y yo experimentemos que Él vive en nosotros. Que Él nos va a ir enseñando el camino, que Él nos va a ir haciendo ver también otros milagros. Y cuando nosotros declaremos la palabra que Él nos ha hablado, podamos ver milagros. Milagros que van a ocurrir, que están ocurriendo, cada día ocurren milagros. Pero a veces no los vemos. Pero son milagros. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. ¿De qué me vale que Jesús sea el Salvador si no creo que a mí me pueda salvar? ¿De qué me vale? Tengo que creer en el Salvador que me salva a mí. Él es el Salvador, pero yo tengo que comprobar que me salva a mí, que me ayuda a mí, que está conmigo, que es mi amigo, que no va a pasar un día, ni una hora, ni un segundo sin estar conmigo. Él es mi amigo fiel. Amén. Y tu amigo fiel. Amén. Tu amigo fiel. Aleluya. Sería absurdo creer en Jesús y no creer lo que Él tiene para nosotros. Sería absurdo, completamente tonto. Tenemos que creer en Jesús, pero creer en Jesús, hacer efectivo esa creencia, vivirla, disfrutarla. Como cuando uno va al banco y hace efectivo un talón. ¿De qué me vale el talón si no lo hago efectivo? El Evangelio es un talón supersónico, para usar una palabra así súper, ¿no?
Pero si yo no lo hago efectivo, se queda ahí en el aire. Necesito creer y construir con lo que creo. Amén. Yo creo y esa fe construye. Alabado sea el Señor para siempre. La fe que agrada a Dios y aún Jesús alaba. Amén. Aleluya. Lucas 7, del 1 al 9, aquí nos habla el Señor de un centurión que tenía un siervo que quería mucho y se había puesto enfermo. Un centurión obediente, sería un centurión, un siervo obediente, un siervo eficiente. Amén, como debemos de ser. Amén. Hacernos de querer. Aleluya. Donde estemos sirviendo, donde estemos viviendo. Amén. Qué malo es tener un vecino de estos que te hace siempre la vida imposible. Amén. O tener una persona ahí que un jefe depravado, un jefe malo, ¿no? O una jefa. Aleluya. Pero un empleado que siempre tienes que estar ahí con él y vamos. Pero gloria al Señor. Amén. Dios quiere que seamos personas buenas. Yo creo firmemente que la palabra de Dios nos hace buenos. La palabra de Dios construye una vida ejemplar en nosotros. Porque antes de la palabra de Dios yo sé cómo era. Antes de la palabra de Dios yo sé cómo era. Entonces ha sido la palabra de Dios que me ha hecho mucho ya en mi vida. Me falta mucho todavía. Pero ha hecho mucho en mi vida. Pues le di la gloria al Señor. Amén. Aleluya. Pero vemos en el verso 9, bueno, lo que ocurrió aquí con este centurión es que como estaba enfermo su siervo, pues él fue, incluso mandó unas personas a decirle, por favor, decirle al Señor que sane a mi siervo que está enfermo. Y el Señor iba hacia su casa y él le dijo, Señor, no soy digno de que vengas a mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Amén. Di la palabra. O sea, él sabía el poder que tenía la palabra de Jesús. Aleluya. Di la palabra y mi siervo sanará. Efectivamente sanó. Amén. Claro que sí. Pero la alabanza que Jesús hace de este hombre es maravillosa. Dijo, en Israel no he hallado tanta fe. En todo Israel no he hallado tanta fe. Aleluya. Gloria al Señor. Porque creía en la palabra de Jesús. Porque creía en la palabra de Dios. Sabía que la palabra de Dios construía. La palabra de Dios podía obrar. La palabra de Dios podía sanar. Y nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. Si yo creo la palabra de Dios, voy a construir en Dios. Se va a sanar mi familia, se van a sanar mis amigos. Vamos a prosperar. Vamos a ser bendecidos. Porque yo confesaré la palabra del Señor. Le tiraré al Señor del manto hasta que suelte la palabra. La palabra de bendición. La palabra que me hace falta. Hoy en día hace falta la palabra más que nunca. Pero también el Señor, aleluya, quiere que nosotros seamos como ese centurión, que creemos la palabra de Jesús. Amén. Jesús dijo algo importante. Hoy en día bueno, también hay personas que se lo pueden preguntar, claro que sí. Dijo, ¿creéis en Dios? Juan 14:1. ¿Creéis en Dios? Pues creed también en mí. Claro, nosotros ya, 2000 años después, sabiendo la obra que Jesús ha hecho y que Jesús ha hecho en nosotros, no nos hacemos mucho esa pregunta. Pero en aquellos tiempos
a los hombres que se lo estaba diciendo en aquellos tiempos, eran hombres como Jesús. Jesús tenía los pies en la tierra. Y Jesús fue capaz de decir, creéis en Dios, creed también en mí. Y había hombres como el centurión que creían en Jesús. Habían hombres como Nicodemo que fue allí, Señor, nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. O sea, había hombres inteligentes, pero había hombres cazurros también. Que incluso le buscaban la vuelta al Señor a ver si le ponían la zancadilla, pero Jesús no podía caer. Porque Jesús era Dios hecho hombre. Amén. Alabado sea el Señor. Creéis también en mí, no se turbe vuestro corazón. Amén. No se turbe vuestro corazón. Cuando creemos en Jesús, no hay lugar para turbarnos. No hay lugar para turbarnos. Porque siempre estamos asegurados. Pero no un seguro que nos va a responder, o no nos va a responder porque no, la letra pequeña no recoge esos daños, sino un Jesús que nos va a cubrir de todo. Amén. Yo creo firmemente en ese Jesús que nos va a cubrir de todo, que nos puede cubrir de todo, pero debemos de creer en Él. Ahí está la cosa, creerle a Él. Porque yo doy gracias a Dios por haberle creído en aquella ocasión cuando yo estaba bajo aquella pieza, la pierna rota completamente y preso de aquella pieza. Pero cuando Jesús me dijo, es la experiencia, cuando Jesús me dijo, Dios está contigo, es que fue como si me hubieran levantado la pieza, como si ya no tuviese dolor, como si ya no tuviese daño, como si ya no tuviese... la conformidad era que Jesús estaba conmigo. Es que es algo maravilloso cuando tú puedes experimentar que Dios está contigo. En cualquier sea la situación, es una bendición muy grande. Es una bendición que no hay oro para pagar eso. No hay, ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. No se puede pagar con nada. Amén. Es una sensación eso, como si estuviéramos en las nubes. Ya. Aleluya. Gloria sea al Señor para siempre. Aleluya. Dios es fiel a su palabra. Él no se negará a sí mismo. Amén. Segunda de Timoteo 2:13. O sea, Dios no puede negarse a sí mismo. Si creemos la palabra del Señor, cuando Él dice una cosa, Jesús dijo, creed y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso lo dijo el Señor. Él no puede negarse a su palabra. También dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. O sea, cuando Él dice una cosa y nosotros la practicamos, se cumple al 100%. Pero tenemos que creer esa palabra, creerla yo para construir en Dios, para que esa palabra construya ese habitáculo en el cual Dios nos quiere meter. Amén. Quiere que vivamos en esa burbuja espiritualmente hablando. Burbuja de bendición. Aleluya. Dios no puede ser fiel a mi palabra de hombre. Si yo me invento de mi propio corazón alguna cosa, alguna forma, alguna estrategia, Él no tiene por qué obedecerme en mis locuras. Si yo me invento algo, por ejemplo, me va a tocar la lotería. Me va a tocar la lotería. Yo digo, voy a confesarlo. Me va a tocar la lotería. Esta semana me toca la lotería. O este año me toca la lotería. Dios no va a ser fiel a esa palabra, a esa locura mía. Eso es tontería.
Dios es fiel a su palabra, no a mi palabra, pero su palabra es fiel. Amén. Aleluya. Dios nos quiere dar el equilibrio, la fe verdadera. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Me acuerdo de poner esta cita. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Un poco como que si leemos la palabra de Dios, porque lo que veo en este pasaje es que dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que Dios abre nuestros oídos espirituales conforme yo vaya ilustrándome, conforme yo vaya instruyéndome, conforme yo vaya llenándome de su palabra, de la palabra de Dios, de la Biblia. Si yo leo la Biblia, Dios irá abriendo mis ojos y Dios irá abriéndome mis oídos espirituales. Yo iré cobrando fe. Yo iré haciendo efectiva esa fe y la iré trasladando a mi mente y a mi corazón. O sea, mis oídos serán abiertos. Iré recibiendo la fe de Dios. Pero cuanto más andemos en el Señor, más fe recibiremos. Pero tenemos que leer su palabra. Muchas personas andan en la fe de otros. Como se ha dicho muchas veces, Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. O sea, si mis hijos no hubiesen experimentado por ellos mismos a Cristo, al Señor Jesús, no podrían andar en fe, andarían en una fe irreal. Eso es religión. Andar en la fe de otros es religión. Pero nosotros andamos en relación, en vida, una relación de vida, una relación en Cristo, una fe que construye, una creencia que construye en Dios. Andamos la vida en Cristo. Alabado sea el Señor para siempre. Y ese oír la palabra nos da el equilibrio. Porque toda la Escritura, dice 2 de Timoteo 3, 14, 15 y 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, como hombre, como mujer, como el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que Dios nos da un equilibrio con su palabra. Nos prepara para toda buena obra con su palabra. El hombre y la mujer instruidos por Dios no tienen por qué ser engañados. Porque esa palabra te abre los ojos. Y cuando tú ves viene a ofrecerte algo que no es de Dios, pues tú lo examinas a la luz de la palabra y no te dejas engañar. Porque ya Dios te ha enseñado muchas cosas en su palabra. Porque su palabra está llena de ejemplos, llena de cosas para que no nos dejemos engañar. Alabado sea el Señor. Nos da un equilibrio para que seamos personas equilibradas. Como dice también en Efesios, que no nos dejemos llevar por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que emplean con astucia las artimañas del error. O sea, tenemos que tener, cuando estamos instruidos en la palabra, no nos dejamos engañar, no nos dejamos llevar. La palabra del Señor es un ejemplo fatídico, ¿no? Un ejemplo que no debemos de tomar. En Hechos 19, del 13 al 16, que son los hijos de un tal Esceva,
que practicaban el exorcismo, ¿no? Eran muy valientes, pero más que valientes eran temerarios. Luchaban con el demonio sin tener a Dios en sus corazones, sin tener a Dios en ellos. Y fueron capaces de decir al demonio, eran 7, claro, se venían de 7 podremos. De 7 podremos con este hombre poseído. Y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal de este hombre. En el nombre de Jesús, del que predica Pablo, me ha dicho fulano que es amigo de Mengano. No conocían a Jesús. Y entonces el demonio les dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. ¿Que venís a mí? ¿Quiénes sois? ¿Qué os creéis? Y les dio la del pulpo, como ha dicho Marisol. Les dio la del pulpo. Los dejó desnudos, dice la palabra de Dios. Apaleados y desnudos. Bendito. Por eso hay que tener mucho cuidado y instruirse en la palabra de Dios y andar en el equilibrio del Señor, que sea Dios el que nos invista de su poder. Amén. Para poder hacer sus obras. O sea, tener esa fe, esa creencia verdadera que construirá esas cosas. Amén. Pero no podemos andar en nuestras propias cosas. Ahora se me ocurre a mí ser exorcista. No se nos puede ocurrir esas cosas. Yo a lo mejor puedo anhelar. Señor, quiero liberar demonios, quiero sanar enfermos, quiero dar vista a ciegos, quiero sanar sordos. Quiero, amén. Pero para eso hay una disciplina, hay un precio que pagar, hay una instrucción. Amén. Hay un camino que recorrer. Sobre todo escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Para que escuchando a Dios mi vida se construya en Dios. Y pueda ser una persona, como dice, hemos leído en segunda de Timoteo, perfectamente preparado para toda buena obra. Pero ha de ser una constancia. Amén. Y en segunda de Crónicas 20, 35 al 37, aquí resulta de que me parece que es el rey Josafat, si no recuerdo mal, que se involucró con otro rey, se asoció con otro rey que no agradaba a Dios, y entre los dos pues construyeron barcos para ir a comerciar, para ir a Tarsis y traer género de allí para hacerse más ricos. Pero cuando una cosa no es de Dios, se rompe. Cuando una cosa no es de Dios en tu vida, se rompe. Amén. Y se rompieron los barcos, amén. Y se perdió todo. Aleluya. Cuando hacemos las cosas fuera de la voluntad de Dios, las cosas no marcharán. Yo recuerdo una vez que me puse a construir una barquita pequeña, casi de juguete. Le hice hasta una quilla, que es la parte de abajo del barco, que equilibra el barco, en fin. Me puse ahí a hacer tonterías. Me gasté mucho tiempo en aquella barquita, y cuando tiro a esa barca, la pongo yo en la piscina de mis padres, aquella barca se hundió. La verdad que Dios me enseñó, pero ¿para qué estás perdiendo el tiempo con tonterías? Bueno, todavía sigo perdiendo a veces el tiempo. Pero Dios te enseña, amén. Dios te enseña que hay cosas que no van a flotar, amén. Hay cosas que cada cosa tiene su tiempo, amén. Y las cosas hay que hacerlas en la voluntad de Dios para que se mantengan firmes.
la voluntad de Dios las cosas se mantendrán firmes. Fuera de la voluntad de Dios las cosas no se mantendrán firmes. Y si tratamos de mantenerlas firmes sin Dios, vamos a perder más todavía. Alabado sea el Señor para siempre. Si queremos construir en Dios, pues tenemos que andar en la fe de Dios. Dice la palabra del Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lucas 18:8. Esta respuesta que deberíamos dar de sí, Señor, en nosotros hallará fe. Amén. Justo la encontramos en el pasaje de la parábola de la viuda y el juez injusto. Aquí está ese pasaje, la parábola del juez injusto. Después de la parábola, Jesús hace esta pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Por qué Jesús habla esta palabra después de aquella parábola de la viuda y el juez injusto? ¿Os acordáis de la parábola? Que es una viuda que va delante de un juez injusto y le dices, Señor, hazme justicia de mis adversarios. Y la viuda iba cada día a pedirle justicia a un juez injusto. Y al final el juez injusto dijo, es que me va a agotar la paciencia, voy a hacerle justicia a esta mujer. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará lo que le pedís? Dice el texto, ¿no? Dice, si el juez injusto se portó justamente, ¿cuánto más el Dios justo os dará lo que necesitéis cuando se lo pedís? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea, como diciendo, ¿verdaderamente confiaréis en mí? ¿Verdaderamente cuando pedís, esperaréis mi respuesta? ¿Confiaréis en que yo voy a responder? ¿Confiaréis en que yo estoy por encima de todo? Ahora está, por ejemplo, la pandemia. Estamos pidiéndole cosas al Señor. Pero debemos de confiar en el Señor, aunque alrededor no veamos las cosas claras. Pero nosotros confiamos en el Señor. Amén. Nosotros confiamos en el Señor, a pesar de todo, aunque me enferme o aunque me muera, debo de confiar en el Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Y esa es la fe que el Señor quiere. Que el Señor quiere ver en nosotros. Como dijo el Job, aunque me mate, en Él esperaré. Porque Él está por encima de la muerte. Alabado sea el Señor. Amén. Pregunta, ¿no? ¿Jesús hallará fe, plena confianza en mí? ¿Hallará fe en mí? ¿Hallará fe en la iglesia? Tú y yo somos la iglesia. Amén. Tú y yo somos la iglesia. ¿Hallará fe en ti el Señor? Aunque las cosas que vemos a nuestro alrededor no sean como quisiéramos verlas. ¿Hallará fe en ti de que Dios está obrando bien, obrando el bien por encima de lo que veamos? Aunque tengamos la pieza encima. Es que es tremendo, amén, es tremendo, porque Dios siempre quiere sacar lo mejor de nosotros, lo mejor de cada situación, aunque aparentemente diga, ¿pero qué está pasando aquí? Pero Dios es Dios. Dios bendice al que quiere, Dios bendice al que quiere para que pueda. Dios bendice al que quiere poder
pueda poder. O sea, con 5 panes y 2 peces, dio de comer a 5.000. Una viuda pobre dio de sus... justamente aquella viuda pobre fue a la que Dios mandó a Elías. Mira, esa viuda pobre es la que te va a sustentar. ¿Qué pasa? O sea, Dios hace cosas tremendas. Amén. Dios al que quiere, Dios bendice al que quiere para que pueda. Aleluya. Pero si cerramos el corazón al Señor, no experimentaremos ningún milagro. Si cerramos el corazón diciendo, ay, conmigo no cuentes. Yo no tengo, yo no puedo, yo no valgo. Si cerramos el corazón, Dios no va a obrar en nosotros. No va a obrar a través de nosotros. Se buscará otro, porque a Dios no le faltan los recursos. Pero yo quiero que me use a mí. Dios mío, ten misericordia de mí, amén. Aleluya. Uno y uno son 2, naturalmente. Pero sobrenaturalmente, uno y uno pueden ser multiplicarse. Sobrenaturalmente. 5 panes y 2 peces no pueden dar de comer a 5.000. La ecuación no sale si no ponemos a Dios en la ecuación. Pero cuando pones a Dios en la ecuación, todo es posible. Si yo creo, construyo. Si no creo, no construyo. Si yo creo a Dios, construyo. Si yo no creo a Dios, estoy construyendo sin una resistencia. Me resisto a creer. Estoy poniendo una pared entre Dios y yo. Amén. Pero si yo le creo, abro las puertas de los milagros a mi vida. Abro las puertas de la bendición a mi vida. Amén. Por favor, pongamos a Dios en nuestras cuentas. Amén, por favor. Ruego, Dios nos ruega, la palabra de Dios nos ruega, por favor, ponedme a mí en vuestras cuentas. Ponedme a mí en vuestras cuentas, que yo soy Dios. Que yo soy Dios. Aleluya. Ananías, Misael y Azarías pusieron a Dios en sus cuentas. Y cuando lo echaron al fuego, ni olían a humo. Daniel puso a Dios en sus cuentas. Cuando tiraron al pozo los leones no tenían hambre. Esther puso a Dios en sus cuentas. Y dijo, yo voy a ir allí, amén. Y si perezco, que perezca. Pero yo voy a hacer su voluntad. Amén. La voluntad de Dios. Y claro, vemos que no pereció, lógicamente. Amén. Y si hubiera perecido, no hubiera perecido, porque estaría en el cielo, reinando con Cristo. Alabado sea el Señor. Abel puso a Dios en sus cuentas y ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Caín ofreció a Dios de lo que había. Sin embargo, Abel ofreció a Dios lo que Dios le había dicho que ofreciese, un cordero. Lo que Dios quiere que ofrezcamos es el cordero. Amén. Es la palabra. Es lo que Dios me pide, no cualquier cosa.
Porque si yo doy cualquier cosa, no estoy siendo excelente. Pero si yo doy lo que me pide el Señor, estoy haciendo, porque dice, el dicho dice, el que hace lo que puede no está obligado a más. Amén. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Tú y yo, amén. Tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Amén. ¿Qué vamos a hacer? Aleluya. Lo que yo creo, construye. Amén. Yo os ruego a todos vosotros, aleluya, vamos a orar para sellar esta palabra en nuestro corazón, porque yo mismo, y está más claro que el agua, yo mismo la necesito. Amén. Necesito creerle a Dios, porque yo quiero ver cosas maravillosas alrededor de mí, alrededor de ti. Quiero ver a Dios sanar, quiero ver a los hermanos sanar, quiero ver a los hermanos ser bendecidos, prosperados. Estoy viendo ya muchas cosas, pero queremos ver más. Amén. Hay mucha necesidad. Padre Santo, en el nombre de Jesús, estamos aquí reunidos en tu nombre, reunidos con nuestros hermanos allí que nos están viendo, oyendo, unidos todos en Cristo. Señor, por favor, ayúdanos a creer tu palabra, a obrar en tu palabra, a construir en tu palabra. Señor, aparta de nosotros todo peso, todo pecado, toda distracción, Señor, que nos impida construir en tu palabra, construir en ti. Señor, te lo pedimos y rogamos que selle esta palabra de una forma gloriosa en nuestros corazones. Papá, te damos gracias por todo y pedimos que sigas obrando en el nombre de Jesús.